18ª clase de escatología. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra clase número 18 de escatología. Hemos estado hablando de los novísimos, en esta temática de la escatología, y hemos mencionado los primeros 3 capítulos de estos novísimos: la muerte, el juicio y la bienaventuranza. Hemos mencionado esos 3 temas. En la bienaventuranza profundizamos un poco en el objeto de la bienaventuranza, que es la posesión de Dios. Dios mismo es el objeto de que seamos bienaventurados. Segundo, la bienaventuranza formal y esencial. Acuérdense que dijimos que la bienaventuranza es formal cuando se posee el objeto de la bienaventuranza. Por eso la bienaventuranza formal es esencial, porque es la posesión de Dios la que nos hace bienaventurados. Y decíamos también que existe la bienaventuranza informal, que es la que te complementa con algunos objetos no necesarios para la felicidad, para la bienaventuranza, ¿verdad? Porque decíamos en el número 3 también cuál es la esencia de la bienaventuranza formal: la posesión del objeto bienaventurado, que es Dios mismo. Ahora, en el cuarto punto, vamos a hablar sobre la impecabilidad de los bienaventurados. O sea, que los habitantes del cielo, los felices, los santos, ya no pueden pecar. Impecabilidad de los bienaventurados. Ese es el tema de hoy. Es la página 86 del folleto. Si quieren seguirlo, el folleto de los novísimos: muerte, juicio, cielo, infierno. Muy bien, vamos a decir el valor dogmático de la impecabilidad. Consiguientemente, es de fe divina y católica la impecabilidad de los bienaventurados, porque antecede, es cierta en teología, o sea que es una revelación de Dios, es de fe divina a la cual debemos de creer. ¿Y cuáles son las pruebas de la Sagrada Escritura? Dice la primera carta de Pedro en el capítulo 1. Nos reengendró para la vida que esperamos, la herencia incorruptible, incontaminada, perennemente lozana, reservada en los cielos para vosotros. Eso decía San Pedro. Ahora bien, si los bienaventurados pudieran pecar, tal vez alguna vez pecarían. Más aún sería extraño el que, siendo tantos y a lo largo de toda la eternidad, alguno de ellos no pecara. A lo largo de la eternidad, ¿verdad? Si alguno de ellos no cometiera pecado, alguno de ellos no pudiera quedar manchado por el pecado. Y si admitimos esto, se perdería la bienaventuranza, ¿verdad? Y se perdería por un pecado grave. De este modo, la bienaventuranza no sería incorruptible, porque la bienaventuranza, la felicidad del cielo, no se corromperá nunca. O bien se perderá, pues, la incorruptibilidad. Mas no entraría en ella nadie manchado, dice otro texto del Evangelio, quien comete abominación y mentira. Con estas palabras tan cargadas de énfasis, no puede dejar de excluirse el pecado, no solo de hecho, según está formalmente patente, sino incluso radicalmente, o sea, de derecho. Ahora bien, si los bienaventurados pudieran pecar, el pecado no estaría tan radicalmente excluido. Y en los bienaventurados está excluido totalmente el pecado.
Por lo tanto, los bienaventurados no pueden pecar, según la tradición de la iglesia, dice San Agustín. Así pues, la libertad primera de la voluntad, fíjense bien qué interesante esto que dice San Agustín. Así pues, la libertad primera de la voluntad, esto es, en el estado de justicia original, como se crearon Adán y Eva, en ese estado consistía en poder no pecar. Nosotros estábamos en potencia entonces, antes del pecado original, en la circunstancia de poder no pecar. En la bienaventuranza, cuando ya estemos muertos, en la última libertad de la voluntad, será mucho mayor. Consistirá en no poder pecar. Entonces, se nos concederá que no podamos apartarnos jamás de Dios, puesto que ni podremos siquiera quererlo. En efecto, de tal modo nos será seguro el bien por el que siempre estaremos con el Señor, que no querramos apartarnos de Él, ni siquiera podamos querer apartarnos de Él. Fíjense bien, Adán y Eva tenían en aquella libertad de su primera voluntad, tenían la capacidad, digámoslo así, de poder pecar, y de hecho pecaron. En la última libertad, o sea, cuando ya nosotros seamos bienaventurados, consistirá en esa última libertad de la voluntad, en un grado mayor, consistirá en no poder pecar. No poder pecar en la primera voluntad, éramos libres, entonces pecamos con la libertad de los hijos de Dios, que igualmente somos libres, pero nosotros ya no vamos a poder pecar por estas condiciones, dice San Agustín. Se nos va a conceder en la bienaventuranza que no podamos apartarnos jamás de Dios, porque no podremos ni siquiera querer apartarnos de Dios. Vamos a estar en una plenitud de bienaventuranza que ya no vamos a ni poder siquiera querer apartarnos de Dios. Por lo tanto, de tal modo nos será seguro este bien de la felicidad eterna por el que siempre estaremos con Dios, y que no querramos nunca apartarnos de Dios, ni siquiera podamos querer apartarnos de Dios. O sea, es más fuerte, dice San Agustín, el lazo de unión que tendremos con Dios en la bienaventuranza, porque si bien teníamos ese lazo de unión en la primera libertad de la voluntad, cuando Adán y Eva no habían pecado, pero cuando estemos con Él, esa unión va a ser tan plena que ya no vamos a ni siquiera desear separarnos de Dios. San Agustín, en contra de dos cartas de Pelagio, dice: por consiguiente, en esta vida existe el precepto de que pequemos, pero en el cielo tendremos el premio de no poder pecar. Mírense que no poder pecar va a ser un premio, definitivamente, un premio a nuestra perseverancia en el camino de purificación terrenal, pues. Entonces, dice San Agustín, en el premio celestial, eh, el premio será que no vamos ni siquiera a poder pecar, porque ya no estará en la ontología de nuestra esencia y de nuestra naturaleza. O sea que habrá salido de un componente esencial de nuestra naturaleza humana, porque ya no tenemos cuerpo, y nuestro cuerpo, cuando lo recuperemos, será un cuerpo glorificado. Entonces ya no vamos a poder pecar. ¿Por qué? Porque vamos a tener una unión tan plena con Dios que el pecado dejará de existir, y la posibilidad incluso de pecar también dejará de existir. Aparte de San Agustín, dice la razón teológica: el pecado, tanto grave como leve, es un gran mal.
Es la razón teológica. El pecado es un gran mal, sea chiquito o grande. Es así que la bienaventuranza, o sea, los que estarán felices en el cielo, excluye esa bienaventuranza, excluye todo mal formalmente, porque la bienaventuranza es la plenitud de todos los bienes. Entonces el mal está totalmente excluido formalmente. Esto es por su propio concepto, todo mal, todo lo malo estará fuera de nosotros. Por lo tanto, los bienaventurados no pueden pecar. Esa es la razón teológica que dice la Iglesia para la impecabilidad de la bienaventuranza. La bienaventuranza excluye, de hecho, todo pecado. Es así que si los bienaventurados pudieran pecar, sería extraño el que a lo largo de toda la eternidad no se cometiera en el cielo ni siquiera un pecado leve. Luego, los bienaventurados no pueden pecar, dice la razón teológica. Otra razón, una tercera razón teológica, la bienaventuranza, por su propio concepto, carece de toda preocupación. O sea, seremos tan plenos en todo lo que ha deseado nuestra razón que ya tendremos colmada toda nuestra sed del fin último, que esto es así, que si los bienaventurados pudieran pecar, estarían en continua preocupación acerca de la posible pérdida de la bienaventuranza en el futuro. Y en sí misma la bienaventuranza es un concepto que carece de toda preocupación. Entonces no cabe en los bienaventurados la preocupación, porque si estuviéramos preocupados tuviéramos la posibilidad de perder la bienaventuranza del cielo, bien de una pérdida eterna mediante el pecado grave o bien una pérdida temporal mediante el pecado venial. Entonces, por lo tanto, los bienaventurados no pueden pecar, dice la razón teológica, confirmando lo que dice San Agustín. Muy bien. Vamos a ver además entonces, permítame un segundo, la página 92, correcto, ok. En la página 92 continuamos y vamos a hablar ahora de la eternidad de la bienaventuranza. En el artículo 5, acuérdense que estamos hablando de la impecabilidad en el número 4, los bienaventurados no pueden pecar. Ahora el número 5 es la eternidad de la bienaventuranza. Esta eternidad que es de hecho y de derecho. Fíjense bien, vamos a ver qué significa de hecho y de derecho. La bienaventuranza, hemos dicho, es indefectible, no tiene defecto, por parte del bienaventurado, ¿verdad? De los santos, de los que están en el cielo. A saber, en cuanto que éste no puede destruir dicha bienaventuranza. O sea, los que estamos en el cielo, yo ya me incluyo porque confío en Dios, los que estaremos en el cielo, no vamos a poder destruir la bienaventuranza por el pecado porque no podemos pecar. Ahora, se pregunta, ¿es igualmente defectible por eso la bienaventuranza por su propia parte, de forma que de por sí no pueda fallar, o por lo menos de hecho nunca va a fallar? Entonces, la pregunta es, ¿tendrá defecto la bienaventuranza que podrá fallar? Es verdad la eternidad de la bienaventuranza, por un lado. La bienaventuranza es cierta. La impecabilidad también es cierta. En la bienaventuranza no se puede pecar. Y estas dos condiciones, la eternidad de la bienaventuranza y la impecabilidad, están íntimamente conectadas entre sí. En cuanto que la eternidad exige la impecabilidad. Sin embargo, la impecabilidad no conlleva necesariamente aquella parte eterna, la eternidad.
Que hay, por lo tanto, que decir acerca de la duración de la eternidad. O sea, si nosotros desligamos la impecabilidad, que no se puede cometer pecado, con la eternidad, entonces, eh, ¿qué hay para decir acerca de la duración de la bienaventuranza? Dice el concepto, la bienaventuranza se considera aquí complexivamente, esto es, en cuanto que consiste en la unión actual del sujeto con el objeto que produce la bienaventuranza. Ahora explicado en español. Significa que la bienaventuranza se considera aquí complexivamente, esto es, la unión actual entre el sujeto y el objeto. ¿Quién es el sujeto de la bienaventuranza? El santo. ¿Quién es el objeto de la bienaventuranza? Dios. Entonces, el santo unido totalmente con Dios es bienaventurado porque el objeto, que es Dios, es el que produce la bienaventuranza. Y esta bienaventuranza es eterna, esto es, desde el momento en que empieza y perdurará sin interrupción, o sea, sin término. Por consiguiente, la eternidad se considera aquí no en sentido estricto, esto es en cuanto a su duración totalmente completa y simultánea, y que excluye esencialmente el comienzo, la sucesión y el fin, sino que la entenderemos en sentido lato, como es la eternidad del infierno. Esto es simplemente en cuanto a la duración sin fin. Otro párrafo que se los explica en español. ¿Qué significa esto? Significa que la bienaventuranza es eterna desde el momento en que comienza y que perdurará sin interrupción. No es, la bienaventuranza no es eterna en el sentido propio y estricto de la palabra eterna, que eterno solamente Dios. Entiendan bien, Dios no tiene principio y no tiene fin. En eso nos diferenciamos. Dios no tiene principio y no tiene fin. Nosotros en la bienaventuranza sí tenemos principio, pero no tendremos fin. Esa es la diferencia. Así de sencillo, así de simple, ¿verdad? Entonces, por eso la bienaventuranza en Dios, que es eterno en sí mismo, en el sentido estricto de la palabra eternidad, su duración es compleja y simultánea. O sea, en Dios no existe el tiempo por esa razón, porque es eterno. No existe el tiempo. El tiempo Dios lo inventó para la criatura nada más. Y también Él desea insertarnos en su eternidad en el momento de nuestra bienaventuranza, cuando alcancemos el cielo. Entonces ahí comenzamos a vivir nuestra eternidad unido al objeto de nuestra bienaventuranza, que es Dios. Entonces ese es el sentido propio de la eternidad nuestra. Y al final te pone una comparación, te dice, es como la eternidad del infierno. Que el infierno no tuvo principio. Digo, a ver, sí tuvo principio, pero no tiene fin. Así la felicidad eterna para nosotros los bienaventurados tendrá principio, pero no tendrá fin. El infierno tuvo principio, pero no tendrá fin. Dios no tuvo principio ni tiene fin, por eso es un eterno presente. Eternidad, la bienaventuranza eterna es de hecho. Decíamos que es de hecho y de derecho, ¿se acuerdan? Entonces decimos que la eternidad es de hecho, esto es, se afirma que se da esta duración sin que se determine posteriormente la razón de la misma eternidad. La eternidad entonces es de hecho, desde que comienza ahí no se acaba nunca. Es real, quiere decir la palabra es de hecho, es real. Así de sencillo. Es la duración real.
aunque después se dé alguna otra explicación. De hecho, ahora digamos de derecho. ¿Por qué decimos que la eternidad es de derecho? Primero, porque la eternidad eh, exige la perpetuidad, poco más o menos como el alma humana, no por un mero don gratuito de Dios, sino por su propia naturaleza. Entonces, Dios nos creó con una naturaleza eterna. ¿Saben por qué? Porque Dios no puede crear. El Dios es eterno y todo lo que Dios crea es eterno. La misma naturaleza, se está hablando, la naturaleza visible, ¿verdad? Estamos hablando, incluso la Sagrada Escritura habla de que va a haber un fin del mundo en el sentido que se va a finalizar esta experiencia humana que tenemos todos los seres humanos en el mundo. Pero la naturaleza no va a desaparecer. Dice la Sagrada Escritura, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice la Escritura también, la naturaleza visible será transformada en los hijos de Dios también. La naturaleza será purificada, será glorificada. Entonces, en ese sentido tenemos que estar claros que todo lo creado por Dios es eterno. Y ese es el mismo concepto que nos da para la bienaventuranza, ¿verdad? Bienaventuranza eterna de hecho, bienaventuranza eterna de derecho. Entonces, de alguna manera, por supuesto que si vivimos como los hijos de Dios, ¿verdad? Es una exigencia a la perpetuidad que tiene nuestra alma, poco más o menos como el alma humana, ¿verdad? No por un mero don gratuito, porque Dios nos creó ciertamente con un alma eterna. El alma humana es eterna, el alma humana no desaparece. Es parte de su esencia natural. Y segundo, es intrínsecamente incorruptible. Decíamos que la bienaventuranza es perpetua y decimos ahora que la bienaventuranza es intrínsecamente, o sea, por su propia esencia, la bienaventuranza es incorruptible. No se puede corromper, quiere decir, en cuanto que no puede ser destruida. La bienaventuranza no puede ser destruida porque está fuera del alcance de todos los elementos de destrucción, por ejemplo, el mal y el pecado. Por ninguna causa intrínseca se puede corromper, se puede destruir la bienaventuranza del cielo, por ninguna causa intrínseca, porque intrínsecamente es incorruptible, o sea, en su propia esencia la bienaventuranza no se puede destruir. Entonces, por una causa intrínseca no se puede destruir, ni por una causa extrínseca, o sea, externa, tampoco puede destruir la bienaventuranza, porque cualquier causa extrínseca, o sea, externa, es creada. Entonces, nada puede destruir la eternidad y la perpetuidad y la incorruptibilidad de la bienaventuranza, ¿verdad? Ok, esto es la naturaleza, ok. Sin embargo, atendiendo, fíjense ustedes, atendiendo al poder absoluto de Dios, la bienaventuranza, como cualquier otro contingente, podría ser aniquilada por Dios. Estamos claros, en virtud de la suspensión del influjo por el que Dios conserva a todos los seres contingentes. Por consiguiente, la perpetuidad es propiedad esencial de la bienaventuranza, según enseñan comúnmente todos los teólogos. Miren qué quiere decir este párrafo. Dios es absolutamente poderoso. La bienaventuranza es una realidad contingente. Esto quiere decir que puede existir o no puede existir y Dios seguirá existiendo. Porque el único ser
necesario es Dios. Mira, estamos hablando en un lenguaje filosófico profundo de teología. Repito, el único ser necesario es Dios. Recuerden lo que le dijo Moisés, cuando Moisés le preguntó, ¿cómo te llamas? Para decirle ahí que me pregunten si tu nombre. Le dice Dios, yo soy el que soy. Yo ya les he explicado qué significa esa palabra, el yo soy, el Yahvé. El Yahvé significa el yo soy en el lenguaje bíblico católico, porque los protestantes le pusieron Jehová. Yo no sé por qué, porque es una estupidez. Entonces significa que este yo soy, Dios le está diciendo a Moisés, yo soy el único que existe por sí mismo. Yo soy el que soy. Soy el único que existe por sí mismo. Ustedes existen porque yo les doy la existencia. Por eso ustedes son contingentes, porque pudieran o no pudieran existir. Sin embargo, si existieran, si existen o si no existieran, yo soy el que soy, seguiré existiendo aunque ustedes existan o no existan. Eso significa la palabra contingente. Somos contingentes, o sea, que quiere decir que somos, podríamos estar y podríamos no estar, y Dios seguiría siendo Dios, el omnipotente, el absoluto, el todopoderoso. Entonces de ahí viene este lenguaje que está usando en la bienaventuranza. Cuando decimos que Dios tiene un poder absoluto, Dios es poderoso, entonces la bienaventuranza, como cualquier otro acto contingente de Dios que pudiera existir o no pudiera existir, podría ser aniquilado por Dios en virtud de la suspensión del influjo por el que Dios sostiene y conserva a todos los seres contingentes. Les explicaré esto último. Si yo sostengo en mi mano mi teléfono, mientras mi teléfono está sostenido en mi mano, mi teléfono sigue funcionando. Si yo suelto mi teléfono de mi mano y lo dejo caer, el teléfono se desbarata y deja de funcionar. Eso es la providencia de Dios. Dios nos conserva en su mano para que podamos tener vida. El día que Dios nos quite su soplo de vida, nosotros morimos, desaparecemos. Eso significa esto, que la bienaventuranza como un ser contingente, un ente contingente, podría ser aniquilado por Dios, dice, porque si Él suspende ese influjo por el que nos conserva a todos los seres contingentes, entonces desapareceríamos. Entonces, por lo tanto, la eternidad, la perpetuidad de la bienaventuranza es una propiedad esencial de la misma bienaventuranza. Y esto lo enseñan todos los teólogos y todos los filósofos. Si no me hago entender, vuelvan a escuchar este pedazo, este párrafo, para que lo comprendan. Dios Todopoderoso es el único ser necesario para la existencia. Él existe por sí mismo y no necesita a nadie. Nosotros somos contingentes en el sentido que necesitamos la providencia de Dios, que Él nos sostenga, que nos conserve la vida para que podamos existir. Por esa razón nosotros somos contingentes, porque podríamos existir o no podríamos existir según la voluntad de Dios, y Dios seguirá siendo el mismo ser necesario para la existencia. Entonces eso mismo pasa con la bienaventuranza. Si Dios nos sostiene, no conserva con su providencia, todo desaparece. Y Él sigue siendo Dios. Por esa razón, dice los teólogos, esta es una razón más para que comprendamos que la bienaventuranza es perpetua, porque Dios nunca, jamás dejará de conservar a todos esos seres contingentes a quienes nos ha creado. Porque en la mente de Dios podrán existir otros seres contingentes que no sean humanos, que no sean angélicos, que no sean de naturaleza divina, que no sean de naturaleza angélica, que no sean de naturaleza humana, que Él podrá tener en su mente y si nunca los creó,
no le hacen falta. Por eso son seres contingentes, que puedan ser, existir y no puedan ser y no existir. Esa es la razón que dicen los teólogos, que por eso es perpetua la bienaventuranza. Ahí no hay donde equivocarse, definitivamente que no hay donde equivocarse. La bienaventuranza, de hecho, es eterna. Lo confirma el Concilio de Letrán en el Denzinger 429. Dice este concilio: resucitarán para recibir la retribución según sus obras. Estos, la gloria sempiterna en compañía de Jesucristo. Está hablando de los bienaventurados. El Denzinger, el 429, 430, que relata pues lo que se definió en el Concilio de Letrán hace muchos años. El Papa Benedicto XII, en el Denzinger 530, dice: definimos que las almas de los santos gozan de la vida y del descanso eterno. Usa la palabra eterna, sin fin, a perpetuidad. Y que en estos mismos bienaventurados durará por toda la eternidad la visión de Dios, la visión beatífica y el disfrute sin ruptura alguna. O sea, el disfrute sin interrupción, o sea, sin pérdida ni debilitación de la visión beatífica y el mismo disfrute que se señala. Pues el disfrute, o sea, la felicidad de estar con Dios. Eso se refiere Papa Benedicto XII cuando habla del disfrute en el cielo. Estás disfrutando, quiere decir, estás en la felicidad eterna, sin interrupción, en una beatificación, beatificación, o sea, la visión de Dios que no se apagará nunca. O sea, la beatificación quiere decir la visión. Vamos a estar delante de Dios, lo vamos a estar viendo, lo vamos a estar disfrutando, por eso seremos eternos, por eso seremos felices. Podemos añadir los símbolos que profesan el artículo de fe en la vida eterna, como el símbolo de los apóstoles, el Denzinger 69, el símbolo de Epifanio del Denzinger 13, la fe de Dámaso del Denzinger 16, el símbolo atanasiano de San Atanasio del Denzinger 40, el concilio tridentino según el Denzinger 809 al 842, el premio del mérito es la vida eterna. Eso es lo que definen el símbolo de los apóstoles. Cuando yo hable del símbolo, estoy hablando del credo. ¿Oyeron? Porque ya les conté la vez pasada que le pregunté a uno de mis delegados qué significa para vos el símbolo de los apóstoles. Me dijo una burrada, es una cosa simbólica. No, hombre, le digo, si vos no agarrás el material que nosotros te hemos entregado para que entendás qué significa el símbolo de los apóstoles, le dije yo, es el credo. También a este le pregunté, ¿vos sabés cuál es el catecismo de la iglesia? Sí, me dice el folletito de 3 páginas que son las 100 preguntas de los niños. Ese no es el catecismo de la iglesia. El catecismo de la Iglesia Católica es el del 1992, publicado por el Papa San Juan Pablo II, el catecismo que nosotros conocemos. De repente se menciona en teología el catecismo de San Pío X. Había un catecismo del Papa San Pío X que era el que se utilizaba para la catequesis en toda la Iglesia Universal. El catecismo de San Pío X, o llamado también el catecismo romano. Pero ahora el que usamos es el catecismo de la Iglesia Católica del Papa San Juan Pablo II del año 1992. ¿Y por qué saben que nunca se me olvidó? Porque fue el año que se cumplieron los 500 años de la primera evangelización en América Latina. 1492, Cristóbal Colón, 1992. Los 500 años de la primera evangelización. Con ese sentido, el Papa publicó el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, el símbolo de los apóstoles, que es el tema que estamos tratando, es el credo de los apóstoles.
Entonces, cuando yo me refiero al símbolo que profesaba el artículo de fe en la vida eterna, ¿se acuerdan lo que decimos en el credo? Creo en la vida eterna. Amén, decimos nosotros. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Así finaliza el credo. Entonces, de eso estamos hablando aquí, del símbolo que profesan el artículo de fe en la vida eterna. Y dice que esto está contenido en los diferentes símbolos apostólicos. Del Denzinger 69, el símbolo de Epifanio, que es otro credo del Papa Epifanio, la fe de San Dámaso es otro credo. Ahí están en el Denzinger. Si alguna vez, ya les dije la vez pasada, quisieran ver el Denzinger, pues cuando tengamos un encuentro lo llevaré para que lo conozcan. Ahí están todos esos credos, es una cosa preciosa, todo eso, cómo se fue transformado el credo de los apóstoles, ¿verdad? El símbolo de San Atanasio, por ejemplo, el Concilio de Trento también tiene un credo definido y dice que todos estos símbolos, que el premio del mérito es la vida eterna. Es lo que profesamos en el credo. Creo en la vida eterna, porque la vida eterna, si fuera una vida temporal, desdichado de nosotros, porque tendríamos otra vida como la que tuvimos aquí en la tierra. Una vida temporal, cuando llegas a la vejez, desaparece. Pero la vida en el cielo no desaparece, sino que es eterna. ¿Cuál es el valor dogmático de la eternidad de la bienaventuranza? El valor dogmático es de fe divina y católica definida. Lo definió el Concilio de Trento. Podemos buscar el Denzinger 429 al 530. En cuanto a la eternidad de hecho de la bienaventuranza, es una verdad cierta en teología. El de la perpetuidad es por lo menos de alguna manera de esencia de la bienaventuranza. O sea, cuando vos hablas de bienaventuranza tenés que hablar de perpetuidad, de eternidad. Común y moralmente cierta, el valor dogmático que tiene esta verdad de la bienaventuranza eterna es moralmente cierta en cuanto a la incorruptibilidad intrínseca, porque las cosas creadas intrínsecamente en su interior, quiere decir esto, tienen la corruptibilidad, pero la bienaventuranza tiene la incorruptibilidad de una manera esencial, intrínseca. O sea, que si vos hablas de bienaventurado, sabes que lleva en sí mismo la eternidad. La bienaventuranza es eterna de hecho, es otro tema. La bienaventuranza es eterna de hecho. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? De los tantos textos incontables que te hablan de este tema, veamos esto. En términos positivos, Mateo 25, ¿se acuerdan en el Evangelio de San Mateo 25? Tan mencionado por el Papa Francisco. Irán los justos a la vida eterna y los malvados a la condenación eterna, los dos. En la primera carta Tesalonicenses dice San Pablo, y así siempre más estaremos con el Señor. Siempre estaremos con el Señor. O sea, eso habla de eternidad. Dice también San Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 4, dice, porque este peso pasajero y leve nos produce eterno caudal de gloria. O sea, que este sufrimiento temporal de la tierra produce en nosotros una gloria que es interminable, es eterna. De hecho, la bienaventuranza es eterna, dice San Pablo. Y al final dice el libro de la sabiduría, pero los justos viven por siempre. Esos son textos de la Sagrada Escritura que nos prueban la bienaventuranza, la eternidad más bien de la bienaventuranza, que es de hecho. Dijimos en términos positivos, ¿se acuerdan? ¿Qué quiere decir? Con afirmaciones.
Ahora va la Sagrada Escritura con negaciones, va a confirmar la eternidad de la bienaventuranza. Dice la primera carta de Pedro, nos reengendró para la vida que esperamos, la herencia incorruptible, incontaminada, perennemente lozada, conservada en los cielos para los otros. La primera carta de Pedro, capítulo 5, recibiréis la inmarcesible corona de la gloria. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 16, nadie os quitará vuestro gozo. Esa palabra nadie son expresiones negativas, ¿verdad? Nadie. Dice Apocalipsis capítulo 3, al que quede vencedor nunca jamás saldrá fuera. Quiere decir otra definición en términos negativos. La palabra nunca también es negativo. Pero para reafirmar la eternidad misma de la gloria, porque dice el Apocalipsis, nunca saldrá afuera. O sea, siempre estaremos en el banquete celestial. Acuérdense de a los que son expulsados fuera, que fuera será el llanto y el rechinar de dientes, ¿verdad? También dice Apocalipsis capítulo 21, ellos serán su pueblo y no habrá ya nunca más muerte. Es otra definición en negativo, porque el no habrá es una negación. Está hablando entonces de la confirmación de la eternidad de hecho de la bienaventuranza cuando dice el Apocalipsis, ellos serán su pueblo. ¿Por qué? Porque nunca serán separados, nunca morirán. Es un concepto negativo, pues, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué dice la tradición de la iglesia? ¿Qué dicen los santos padres a la eternidad de la bienaventuranza? Los santos padres ponen de relieve en todos sus escritos la eternidad de la bienaventuranza cuando tratan de ella, cuando hablan de ella y también cuando se refieren al infierno. La eternidad de la gloria, pero también la eternidad del infierno. Las dos eternidades son contingentes. Ya se los dije, no quiero que se me enreden más. El contingente es el que es posible que pueda o no pueda existir y no hace falta para que Dios sea Dios. Entonces la bienaventuranza es eterna en ese sentido porque Dios nunca se separará de nosotros. Por eso nuestra bienaventuranza será eterna. Pero también a los que optaron por separarse de Dios será también eterno el infierno. Eso más o menos lo establecen más bien los santos padres que se referirá a ahora mismo. Por ejemplo, Teófilo de Antioquía lee las escrituras a fin de alcanzar los bienes eternos, dice Teófilo de Antioquía. Lee las escrituras a fin de alcanzar los bienes eternos de Dios. Se está hablando de la eternidad de la bienaventuranza. ¿Qué dice San Ireneo? Dice San Ireneo, los justos siempre estarán viendo el reino. ¿Qué dice San Basilio? Se habla del fuego eterno, del mismo modo que de la vida eterna. Ahora bien, al no tener la vida eterna fin, en consecuencia tampoco tiene fin los condenados. La felicidad eterna no tiene fin, los condenados tampoco tendrán fin, dice San Basilio. ¿Qué dice San Agustín? Dice San Agustín, en el cielo Dios será visto sin fin. Tendremos tiempo libre y veremos. He aquí lo que habrá en el fin sin fin. Qué bonito San Agustín, con su elocuencia y su filosofía. Era un hombre muy filósofo. Tenía palabras lindas, como la que decía Santa Teresa, muero porque no muero. Entonces dice San Agustín, habrá, aquí es lo que habrá en el fin sin fin, o sea, el fin del mundo, que es el inicio
de nuestra eternidad que nunca se apagará, que nunca tendrá fin. Y por último, pues también se menciona a Teodoreto. Teodoreto dice: ha prometido el donante generoso que él dará no algo caduco temporal, sino el disfrute eterno de los bienes. Refiriéndose al Dios bueno que en su generosidad no nos va a dar nada caduco ni temporal, sino que nos dará el disfrute, la felicidad, el deleite, la visión beatífica de una manera eterna. Recibiremos el disfrute eterno de todos los bienes. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.